estamos en este arrianos. Eso lo voy a dar hasta hoy en la tarde. ¿Cómo es que la iglesia finalmente llegó a creer lo que creemos? Y obviamente no cambió porque simplemente se introdujo una nueva teología, como algunos dicen, o regresamos a Roma para beber de su vino de doctrinas falsas, sino más bien vamos precisamente hoy, le voy a presentar la razón por la cual nosotros creemos en la Trinidad y que es una enseñanza bíblica. Así que para empezar, hay varios conceptos de Dios. Y esto vamos a empezar de lo general, el mundo cristiano. Cuando hablo del mundo cristiano, hablo de todos aquellos que creen y aceptan a Jesús como Salvador. Llámese católicos, protestantes, católicos ortodoxos, católicos, ¿cómo le llaman? Son católicos, o sea, protestantes. Dentro de los protestantes que hay cerca de 30 y tantas mil diferentes denominaciones, todos en su gran mayoría creemos en la Trinidad. Solamente hay un grupo de iglesias que se dicen cristianas, por ejemplo,
testigos de Jehová, no creen en la Trinidad, creen nada más en el Padre. La Iglesia de Dios del Séptimo Día también, y otros más. Pero vamos a ir en forma general. Hay diferentes posiciones de conceptos de Dios. Están tres conceptos que son una idea de que Dios es un Dios impersonal. El ateísmo, que no cree en Dios. El panteísmo, que cree que todo lo que existe y lo que se mueve y lo que no se mueve es Dios. Y el panenteísmo, que es una forma más suavizada del panteísmo, donde dice que todos los seres humanos formamos parte de Dios. O sea, todos tenemos una parte de Dios. Y están después los conceptos personales, como es aquellos que creen en los demonios, en los espíritus y en las manifestaciones sobrenaturales, o que creen en muchos dioses, el politeísmo, o aquellos que creen que Dios sí es el creador, pero como el universo es tan grande y tan amplio, como lo hablamos el sábado pasado, pues atendernos a nosotros que somos una nada. No, para eso nos dio inteligencia y arréglatelas como puedas, porque para eso te di la inteligencia. Ese es el concepto del deísmo. Y está el otro concepto que se llama teísmo. Es el concepto que reconoce que Dios es un ser creador bueno, bondadoso, y que está expresado sus enseñanzas aquí en la palabra de Dios. O sea que nosotros somos cristianos teístas. Dentro de las religiones mundiales hay tres religiones que son monoteístas. Monoteísta, que quiere decir creen en un solo Dios: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Todos creemos que hay un solo Dios. Sin embargo, los judíos y los musulmanes afirman que es un solo Dios, Alá o Elohim. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos que es un solo Dios, pero esa deidad está constituida por tres personas. Y estos aspectos, esta creencia que nos hace diferente a las otras dos religiones monoteístas, es la que ha producido una serie de problemas y dificultades y, bueno, tantas cosas que la historia nos ha dicho en contra del cristianismo. Bueno, dentro de los cristianos, ahora sí, dejemos a los musulmanes, a los judíos, y concentrémonos dentro del cristianismo. Resulta que dentro del cristianismo hay diferencias. Por ejemplo, aquí una serie de creencias de diferentes maneras como se concibe a Dios, y dentro de ellas está, si ustedes ven, el número 10, el arrianismo. Vamos a hablar del arrianismo nada más, no de los demás, porque no nos da el tiempo. Dentro del cristianismo está pues la idea del arrianismo, pero para poder entender la posición del arrianismo hay que entender que dentro del cristianismo hay tres posiciones en relación con Dios, en relación con la deidad. Las otras son diferentes ideas de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, en fin, pero hay tres posiciones que existen dentro del cristianismo. Estoy hablando de todos los cristianos. Hay una posición arriana, la que acabo de mencionar. ¿Cuál es la posición arriana? Se llama unitarismo. ¿Qué quiere decir? Que solo un Dios, ¿quién? El Padre, es el único Dios. Cristo es un ser, aunque es el creador, pero fue creado, y por lo tanto nosotros no debemos adorar a ningún ser creado, y por lo tanto Cristo es un Dios con minúscula. Eso es lo que enseñan los testigos. Está la posición binitaria, que dicen que el Padre y el Hijo, los dos, son Dios porque el Padre engendró al Hijo, y al engendrarlo, pues
el Hijo tiene el DNA, tiene la misma sangre, tiene las mismas características del Creador, y entonces por lo tanto Cristo es Dios porque fue engendrado, y el Padre es Dios porque es el que engendró. Estas ideas son muy típicas del adventismo. Ahorita les voy a explicar. Y tenemos la posición trinitaria, que la mayoría de las iglesias creen de que Dios es una persona, es un ser, ¿verdad? Pero son tres personas. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver, dentro del cristianismo hay 4 problemas que tienen que ver con la deidad. ¿Cuáles son? El primer problema es el que dijimos: diferentes conceptos de Dios, que es uno, que son dos o que son tres. Eso es lo que voy a tratar hoy en la mañana. En la tarde voy a hablar sobre 3 diferentes conceptos de Cristo. El problema número 2, unos que dicen que es creado, los testigos dicen es un ser creado. Los binitarios que dicen que no fue creado, fue engendrado, se los voy a explicar después. Y otros que dicen no, Cristo ni fue creado ni fue engendrado. Cristo es autoexistente, nadie lo creó. Él es Dios por sí mismo, así como es el Padre y como es el Espíritu Santo. Y en relación con el Espíritu Santo, precisamente hay unos que dicen no, el Espíritu Santo no es una persona, es una influencia. Eso los unitarios lo enseñan. Los binitarios dicen no, el Espíritu Santo es Cristo mismo. Porque cuando subió se despojó de su personalidad, de su humanidad, y se volvió a ser Dios, y entonces es omnipresente, y entonces Él regresó como el Espíritu Santo está con nosotros. Esto, tengo este seminario, son 12 horas, ¿verdad? Así es que nada más en la tarde voy a dar 2. Todo lo demás lo tengo en un USB donde están las 12 horas de todo esto que les estoy explicando. Y el cuarto problema es si el Espíritu Santo es una persona y si esa persona es Cristo deshumanizado o es Dios, así como el Padre y el Hijo. Bueno, teniendo ya los detalles, empecemos rápidamente porque el tiempo se nos va. Voy a hablar de el arrianismo y semiarrianismo. ¿De dónde surgieron? Bueno, resulta que allá aproximadamente hace ya cerca de 1800 y tantos años, en 250 después de nuestro Señor Jesucristo, o cerca del año 300 aproximadamente, sí, es 336, ahí hay una equivocación. Vivió un caballero llamado Arrio. Arrio, cristiano, que llegó a ser un pastor de distrito, presbítero, en el término cristiano de otras iglesias es un pastor de una iglesia o de un distrito. Él era un pastor allí en Alejandría, en Egipto, norte de África. Y él surgió con algunas ideas que cogió de la Biblia y empezó a enseñar cosas que Cristo, que el Padre solamente es uno y que Cristo fue un ser creado, no engendrado, creado, y por ser creado no debe ser adorado, que el Espíritu Santo es una influencia, que Dios se manifiesta a través de él, pero no es más que una influencia, es un poder, o como le llaman ahora los nuevos arrianos modernos, la fuerza activa de Dios. Esa enseñanza, cuando empezó a desarrollarse ahí en el norte del África, empezó a venirse a otras partes del área de lo que era el Imperio Romano, porque en el Imperio Romano fue donde se desarrolló el cristianismo. Acuérdense que en el 321 Constantino se convirtió al cristianismo, entre paréntesis,
precisamente el primer problema teológico que tuvo que enfrentar la iglesia mundial, cristiana mundial, fue el problema del arrianismo, las enseñanzas de Arrio, y en el Concilio de Nicea 325 de nuestra era se tomó el voto, la decisión de condenar las enseñanzas arrianas y sostener la enseñanza trinitaria. Por lo tanto, el arrianismo fue desterrado del Imperio Romano y los arrianos se fueron a predicar el evangelio a las tribus bárbaras, y después las tribus bárbaras, cuando invadieron Roma, una de las razones fundamentales es que ellos, como eran arrianos, decían que los cristianos eran idólatras, politeístas, porque adoraban a 3 dioses, y esa es una de las razones por las cuales las naciones bárbaras invadieron al Imperio Romano para convertirlos de esa herejía, ¿no? Bueno, esa idea de Arrio, los unitarios, todavía en la época de Lutero existía y se formó con los diferentes grupos, que los luteranos, que los calvinistas, que los zwinglianos y todos los demás protestantes que protestaron en contra de la Iglesia Católica. Surgió ese grupo que se llamó los unitarios, que creían lo mismo que Arrio. Cuando se descubre América, ¿verdad?, muchos de esos unitarios, que eran perseguidos tanto por católicos como por protestantes, huyen y se vienen a Estados Unidos, porque aquí había libertad religiosa. Pero como tenían muy mala fama, entonces ya no se llamaron unitarios o socinianos, sino se llamaron los cristianos de la conexión cristiana. Y resulta que de la conexión cristiana, de los fundadores de la iglesia adventista, venían de ese grupo. Y hasta ahí lo dejo, ¿ok? Porque a la tarde les voy a explicar más. Ok, entonces vamos a tratar el primer problema, como les dije, el problema de la Trinidad. Son 3 personas. A ver si me corrigen un poquito el sonido, porque está haciendo mucho eco. Bájenle un poquito porque ok, ¿son 3 personas o es una? Bueno, vamos a empezar a analizar el texto del problema, el texto problemático. Este es el motivo de las discusiones dentro del cristianismo. Ahorita no estamos hablando del adventismo, estamos hablando del cristianismo en general, porque el cristianismo en general cree en la Trinidad, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6, 4 y 5: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, y utiliza la palabra Elohim, Dios. Jehová es el nombre propio, Yahweh, pero los judíos, como es un nombre tan santo, no lo pronuncian. Ellos, en lugar de decir el nombre de Jehová, dicen Adonai. Adonai es para sustituirlo y no nombrar el nombre santo de Dios. Adonai Elohim, Jehová nuestro Dios, Eloheinu, Adonai Echad, Jehová uno es. Bueno, ahí dice que Dios es uno. ¿Por qué creemos nosotros en 3? Si ahí tan claramente lo dice. Ese es el argumento de los unitarios. Bueno, pero si nada más nos basamos en un pasaje y no analizamos los términos originales, no vamos a entender y nos vamos a ir, como dicen en el fútbol, se fue con la finta. Bueno, déjeme explicar, porque todo esto tiene mucho que ver con aspectos culturales. La mente occidental, que estamos grandemente influenciados por la filosofía y el pensamiento y la lógica griega, que a través de los romanos y después la Iglesia Católica absorbe mucha de esa filosofía y lo enseña en el occidente de Europa. Toda la zona europea occidental está influido por el catolicismo, mientras que la Iglesia Católica, la Europa
oriental, lo que es Rumania, Polonia, Ucrania, Rusia y todos esos países son los países del este de Europa, Europa del Este. Ellos están influidos por el catolicismo ortodoxo, ¿verdad? Son dos secciones del catolicismo. Bueno, la mayoría de nosotros que hemos sido formados, y claro, fueron los europeos occidentales los que nos conquistaron, los ingleses, los españoles, ¿verdad? Los portugueses vinieron y colonizaron América y obviamente trajeron su concepción que tenía un elemento muy fuerte de la filosofía griega. Pero cuando analizamos, la Biblia no se escribió en Europa, ni se escribió en ningún lugar, sino en el Oriente Medio. Y cosa curiosa, en el Oriente Medio las cosas funcionan diferente, aunque ahora con la influencia europea ha influido mucho en otras partes del mundo, pero dejemos eso a un lado. Para ello es necesario que analicemos dos palabras que son muy importantes para entender este pasaje. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno, hay dos palabras en hebreo que se escribieron en el tiempo cuando que se usaron cuando se escribió la Biblia en su idioma original, que es el hebreo. Una palabra es la palabra Yahid. Yahid tiene dos significados. Uno, en el sentido numérico, que es único o solo, uno, nada más, uno. Y otro, Yahid, se utiliza para alguien que es muy amado y que solamente él, en otras palabras, está en íntima relación con que es uno y que es el único amado. En el sentido amado en forma muy especial. Pero hay otra palabra que se utiliza para señalar a uno en el sentido de distinguir entre varios o en el sentido de unidad. Esa es Ejad, sentido numérico y sentido de unidad. Ok, déjenme darles algunos ejemplos cómo se utilizan estas palabras. Por ejemplo, ¿se acuerdan allí en el libro de los jueces que Jefté, uno de los jueces, prometió que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, el primer miembro de su familia que fuera a recibirlo lo iba a ofrecer en sacrificio? No entremos en discusiones sobre eso, simplemente él dijo, yo lo voy a ofrecer en sacrificio. Y dice que cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí su hija que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era ¿qué? Sola. ¿Su hija qué? Yahid. Yahid quiere decir no tenía fuera de ella hijo o hija. En ese sentido, Yahid es uno, no hay nadie más, solamente ella. ¿Ok? Seguimos, porque también, como les dije, se utiliza en el sentido de amado. Cuando Dios le ordena a Abraham y le dice, toma a tu hijo, tu Yahid, Isaac, a quien amas, o sea, todavía le confirma, no estoy hablando de Ismael, estoy hablando de tu Yahid, tu amado. ¿Quién? El único al que el único de la promesa, Yahid, ¿verdad? Y ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? En el sentido también de solitario, el salmista dice, mírame Señor y ten misericordia de mí, porque estoy Yahid y afligido. ¿Qué quería decir? No, nadie, solamente yo estoy así, me siento solo, abandonado. En ese sentido, precisamente se utiliza la palabra Yahid. Pero vamos ahora a la palabra que nos interesa, porque en el texto de Deuteronomio 6:4 dice Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad es, uno es. Bueno, entonces vamos a ver la palabra Ejad. Esa palabra se utiliza 960 veces desde Génesis hasta Malaquías. Tiene varios significados. Uno, en el sentido uno numeral o de unidad, que es el mayor número de veces, 879 veces, hay muchos ejemplos. Se traduce como cada uno, 39 veces. Se traduce como primero,
en una serie donde hay, por ejemplo, el primer día de los 7 días de la semana, primero como el más alto, en el sentido de que entre las diferentes posiciones que hay, el primero entre sus hermanos es, por ejemplo, Judá. Y el primero en el sentido de principio, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo demás. ¿Y fue el día qué? Primer día, el Ejad, el Yom Ejad, dicen en hebreo. Es el primer día en el sentido de primero de cualquier otra cosa. O sea, ahora no me voy a meter en los textos por el asunto del tiempo, pero vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Aquí ya tenemos precisamente el donde dice el primero del primer día de la semana, dice, o en Esdras 10:17 dice, el primer día del mes primero. Ahí está 2 veces el primero de la semana, el primero del mes y el primer mes de todos los 12 meses del año. Ok, vamos a pasar, todo esto lo voy a dejar y vamos a irnos directamente ahora para ver precisamente el pasaje que está relacionado con Deuteronomio. ¿Se acuerdan que dice Jehová nuestro Dios, Jehová qué? Uno es, Ejad, la palabra Ejad, esa palabra hebrea que quiere decir uno, pero vamos a ver si es uno en el sentido como Yahid, no hay otro, o es uno entre varios. Por lo tanto, le dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué cosa? Ejad Bachar, una sola carne. ¿De cuánto está hablando ahí? De 2, pero dice que son 1, ok. Entonces ya eso les empieza a abrir la mente, ¿verdad? Cuando los postdiluvianos se reúnen y Dios dijo, a ver, espárcense por toda la tierra, y dijeron, no, mejor nos quedamos aquí. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es ¿qué? Uno, Ejad. Y todos estos tienen ¿qué? Un solo lenguaje. A ver, déjenme ver cómo está esto. Todo el pueblo, ¿cuántos había ahí? Pues debe haber algunos miles, pero dice que es uno. Ahora entienden el punto, ¿verdad? El pueblo es uno. Y además todos hablan un solo lenguaje, en el sentido numérico. Bueno, seguimos. Otro ejemplo, el sueño de José, del faraón que José le interpretó. Y ya cuando le contó el sueño, dice, respondió José a Faraón, el sueño del faraón es ¿qué? Uno mismo. Dios le mostrará a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño tanto de las vacas como de las espigas son ¿qué? 2, que son 1. Podríamos más, por ejemplo, otro pasaje. ¿Se acuerdan que cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, dijo Jehová, he aquí el hombre es como ¿qué? Uno de nosotros. Ay. ¿Sabiendo qué? El bien y el mal. Uno de nosotros. Pues viene la pregunta. ¿Qué quiere decir Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? ¿Uno de único numérico o único de unidad? Bueno, ya en el versículo anterior, ya Dios dice que no es uno. Dice que somos ¿qué? ¿Uno de qué? De nosotros. Entonces ya no es Yahid, ahora es Ejad, y precisamente utiliza la palabra Ejad como Ejad de nosotros. Así que podemos ver que Jehová nuestro Dios es uno, no en número, sino en el sentido de ¿qué? De unidad. Ok, ese es el Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿y qué dice Jesús? ¿Cómo entendió Jesús el término uno? Bueno, Jesús dijo, yo y el Padre ¿qué?
¿Somos qué? Uno. Y cuando hace su oración allí en San Juan, se llama la oración sacerdotal de Cristo, dice: Señor, para que todos sean ¿qué? Hablando de todos los cristianos, de todos nosotros, todos seamos ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre mío, en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Es uno único o uno de unidad? ¿A qué conclusión llegan? De unidad, exactamente. Y ahora vamos a ver, ok, ya viendo la palabra ejad, descubrimos que entonces uno no es una persona, sino es uno de ¿qué? De unidad. Y está mostrado. Pero ahora vamos a ver si la Biblia utiliza o señala a más de una persona dentro de la deidad. Bueno, vamos a leer Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice: en el principio creó ¿quién? Dios. Y fíjense bien, nada más analícenlo. Es un asunto gramatical del hebreo. Para hablar de Dios se habla de Él. Él es el Dios en singular. Y el plural de Dios es Elohim. Pero cuando se señala a Elohim, se habla de Dios Elohim, no se está hablando de otras personas, sino el Dios único. Pero no se le llama Él, sino Elohim. Plural. ¿Por qué plural? Bueno, vamos a ver por qué. En el principio creó, o sea, dioses, la palabra literal es dioses, Elohim, pero ahí se traduce como Dios en el sentido correcto, porque así se debe entender. Creó los cielos y la tierra. Dice, y el espíritu ¿de quién? De Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está hablando de una persona que es espíritu de Dios. Y entonces, versículo 26, dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, no dijo persona en forma, voy a hacer. Si fuera una persona sería ¿qué? Singular, pero no dice voy a hacer, hagamos. ¿Por qué hagamos? Eso hay que pensarlo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya vimos que allí en el principio está Ruach Elohim en hebreo, el Dios, del Espíritu de Dios. Y aquí dice Elohim, vamos a hacer al hombre. ¿Y quién es el que está hablando? Porque nomás dice Elohim. ¿Se acuerdan que Jesús dice, en el principio era qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este está en el principio y todas las cosas fueron creadas por Él. O sea que el verbo es el que creó al hombre. Hagamos, y dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Cristo es el creador. Colosenses 1, 15 y 16 nos dice que Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, principados, potestades, en fin, todo eso está hablando que Cristo es el creador. Entonces aquí está hablando Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y acuérdense que después dice que cuando Dios creó al hombre, ¿qué cosa? Le sopló. Y ahí está el ruaj, el viento, es el Espíritu de Dios que le da vida. Entonces ahí tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a Cristo. Pero por si no lo creen, Señor, le dijo Felipe, ¿se acuerdan? Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues puede decirme, muéstranos al Padre? Y por eso es que allí en Génesis 3:22, Jehová Dios dijo aquí, el hombre es como uno de nosotros, porque hay tres personas, el Espíritu, el Padre y el Hijo, ahí están. ¿Captaron? ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver el tiempo. Ahora, vamos a ver
otros pasajes donde hablen de los tres en forma directa. Ahorita lo sacamos por deducción, ¿verdad? Isaías 48:16. Apúntenlos porque esos son textos que deben, dice, acercaos a mí. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. ¿Quién es yo? Vamos a sacarlo por conclusión. Y ahora me envió ¿quién? Jehová el Señor. ¿Y su qué? Su Espíritu. ¿Quién es el que falta ahí? Cristo. Desde que eso se hizo, yo estaba allí. Me envió Jehová el Señor, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahí están las tres personas. Isaías 63. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Ahorita vamos a saber, es Dios, pero vamos a saber. Y el ángel de su faz, Cristo lo salvó. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de Cristo. Y cuando se habla del Espíritu de Jehová, se está hablando del Espíritu Santo. Y cuando se habla de Jehová Dios, se está hablando del Padre. O puede hablar o ser que se esté hablando de cualquiera de ellos tres, porque el término Jehová es un término genérico para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Por eso es que es el ángel de Jehová, el Espíritu de Jehová y Jehová el Señor. Jehová es el término, como decir, Juárez. El padre, la madre, los hijos, todos son Juárez. Jehová es el término para referirse a cualquiera de ellos tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová y Jehová el Señor, ¿verdad? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz, ¿de quién se está refiriendo? A Cristo lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó de todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar. ¿Qué? Ahí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero vamos al Nuevo Testamento para ver qué nos dice. Romanos 15:16 dice, hablando Pablo, dice, para ser ministro ¿de quién? De Jesucristo a los gentiles. Ministrando el evangelio ¿de quién? De Dios, o sea el Padre, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí están los tres, Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están señalados claramente las tres personas de la deidad. Todavía otro pasaje más. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofrecía a mí mismo sin mancha, ¿a quién? A Dios. Ahí está, Cristo, el Espíritu y Dios. Limpiará vuestras conciencias, todo lo demás. El apóstol Pedro, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los elegidos según la presencia de Dios, ¿qué? Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. Ahí está Jesucristo, Dios Padre y Espíritu. Por lo tanto, bueno, ¿se acuerdan? Cuando Jesús desciende a las aguas bautismales para ser bautizados por Juan el Bautista, ¿qué voz se oyó? ¿Qué dijo esa voz? Este es ¿qué cosa? Mi Hijo amado. ¿Quién está hablando? Si habla de mi Hijo, ¿está hablando quién? El Padre. Y dice, y entonces descendió ¿quién? El Espíritu de Dios en forma de paloma. Ahí están los tres. Entonces, aquellos que dicen que no hay más que un solo Dios, el Padre, y que Cristo es un ser creado o engendrado, y que el Espíritu es una influencia o es la desencarnación de Cristo, no tiene base bíblica. La base bíblica está precisamente en lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, la posición cristiana de un solo Dios formado de tres personas no es una idea descabellada, como algunos la miran. Dios en su sabiduría dejó los elementos para que llegado el tiempo
sus hijos pudieran entender que las tres personas son una deidad que trabajan en unidad de naturaleza, de pensamiento, de propósitos y de acción. En ese sentido son uno, pero son tres personas. En el Antiguo Testamento se puede ver la semilla. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento no reveló esto? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento claramente se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Desde Mateo hasta Apocalipsis está siempre mencionado las tres personas de la deidad. Porque el problema con Israel es que tenían una tendencia a irse a adorar otros dioses. Y la mayoría de las religiones que los circundaban eran religiones politeístas. Y Dios no quería que se confundieran, y por eso es que dijo: adorarás a un solo Dios. Pero dejó la semilla para decir: ese Dios está constituido por tres personas. Bueno, tengo un minuto. ¿Tienen una pregunta? Con esto termino porque termino con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Pero, preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, hoy ¿a qué horas vamos a seguir? ¿A qué horas vamos a seguir? A las 4. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, aquí los esperamos porque vamos a ver ahora otros aspectos que tienen que ver precisamente con otros aspectos de la edad que son muy importantes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.